Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 156. El título de hoy es Del lado vencedor. El equipo de fútbol Leicester City comenzó la temporada con unas probabilidades de 5.000 contra 1 y terminó campeón de la liga inglesa, es decir, de la Premier League de Inglaterra. Hubo ovaciones y gritos de puro gozo de todos aquellos que estaban del lado vencedor. Sin duda, ha sido aclamada como la mayor victoria deportiva de todos los tiempos. Por supuesto, se trata de un ejemplo trivial y la victoria que es el centro de los pasajes de hoy es completamente diferente en cuanto a orden y significado. Pero aún la victoria más pequeña e insignificante nos hace saborear un poco del significado y la alegría que comporta esta otra victoria. La gran victoria de Dios sobre la que leemos en el Nuevo Testamento está prefigurada en el Antiguo Testamento. La victoria definitiva de Dios vino con la vida, resurrección y ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarte que vamos a hacer la primera lectura de hoy. Está en Proverbios capítulo 14, versículos del 5 hasta el versículo también 14. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente con sus siglas en español NTV. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Una vez más, qué tremenda palabra. Bueno, hablando hoy del primer punto del lado vencedor, es importante reconocer que el primer punto, lo primero que queremos tratar es victoria de la bondad. Cuando el libro de los Proverbios habla del necio, no habla de alguien a quien le falta inteligencia. Más bien hace referencia a la persona que es rebelde, especialmente contra Dios y las leyes de decencia y justicia. Calificado como el insolente, el necio, el malvado y el inconstante. Así lo encontramos plasmado en la palabra. Todos estos tienen un mal final. Sus caminos terminan, como dice la Biblia, en una muerte. Por otro lado, el libro de los Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la santidad y la rectitud. Leemos acerca del testigo verdadero, el prudente, el justo y el bueno. Lo que conlleva es que el justo de alguna manera sobrevivirá a la muerte y prosperará, y será premiado. En otras palabras, a la larga obtendrá la victoria. Los íntegros cuentan con el favor de Dios. Por eso quiero invitarte a que hagamos una oración bien, pero bien especial. Señor, ayúdame por el poder de tu Espíritu Santo a ser fiel en todos mis caminos. Hoy, de manera personal, renuncio a toda necedad, toda terquedad y a toda rebeldía hacia ti y hacia tu palabra, Señor. Ayúdame a hacer obras que realmente tú me has ya mandado a hacer. Ayúdame, Dios de los cielos, a comportarme de la manera correcta. Bueno, vamos a leer el segundo pasaje de hoy. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 47. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder,
y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías, Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido. Le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y también a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bueno, ahora vamos a leer el punto número 2. Victoria de Jesús. La congregación debería ser un lugar de alegría y generosidad, es decir, el lugar donde tú y yo nos congregamos debería ser un lugar de alegría y generosidad, así como lo dice la versión bíblica en inglés, El Mensaje. Un lugar de celebración alegre y desbordante. Tenemos que ser la gente con más fe de todo el mundo que celebra constantemente a Jesús y la victoria de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, explica la gran victoria de Jesús en el día de Pentecostés. Habla sobre su vida, ministerio, muerte y en particular sobre su resurrección. Y comparte las 4 razones por las que puedes estar seguro de que Jesús ha sido resucitado de entre los muertos y por lo tanto puedes estar seguro de que serás resucitado a la vida con Él. La primera razón es la razón lógica. El poder mortal de Satanás no podía ser más fuerte que el poder de vida del Mesías de Dios. Pedro explica que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La segunda razón es la razón bíblica. Señala que la resurrección fue profetizada en el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Pedro afirma: David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes
previo a lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. La razón número 3 es la razón personal. Pedro cuenta su propio testimonio. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. En efecto, Pedro dice que todos lo hemos visto. Número 4, la razón vivencial. Esa es la razón número 4, la vivencial. La experiencia del Espíritu Santo es en sí misma prueba de la resurrección. Tras la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, vino el acto final de su ministerio de salvación. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo que había prometido, ha derramado esto sobre ustedes ahora. Por eso pueden ver y oír. Aquella experiencia no se limitó a los que estaban presentes en el día de Pentecostés, es para todo cristiano, es para ti. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Cada vez que alguien experimenta el Espíritu Santo es una prueba más de la resurrección. Cada vez que escuchas su testimonio de cómo el Espíritu Santo ha cambiado su vida, es una prueba más de la resurrección. El Espíritu Santo nos posibilita para reconocer la verdad de las palabras de Pedro. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Jesús murió por mis pecados, mi maldad. Por eso yo maté a Jesús. Mi pecado personal estaba presente en la cruz. El día que reconocí esto, yo también me afligí de corazón, dice el pastor Nicky Gumbel. Esta revelación es lo que lleva al auténtico arrepentimiento, cuando tú y yo reconocemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo inocente, tomando nuestro lugar porque nosotros somos culpables. La manera en la que recibes la promesa es por el arrepentimiento, es colocando tu fe en Jesús, es también dando el paso del bautizo, bautizándote y también recibiendo el don del Espíritu Santo. La prueba de que has recibido el Espíritu Santo se ve en una vida cambiada, es decir, empieza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. Empieza a verse en tu vida el dominio propio, se manifiesta en tu diario vivir. Y esto también hace que tu comunidad sea transformada. La iglesia no solo es un lugar de celebración y de alegría desbordada, también debería por encima de todo ser un lugar de amor. Y cuando se refiere a la iglesia, se refiere a que cada persona de nosotros debemos ser personas que celebramos con alegría desbordada a Cristo. Que cuando nos reunimos en nuestra congregación, lo hacemos sin ningún tipo de inhibición, es decir, sin contenernos, sino que exaltamos el nombre de nuestro Dios. Bueno, ahí debemos también de ver que la iglesia debe ser un lugar donde se ve el amor por Dios. La iglesia debe ser un lugar lleno de amor por Dios. Les surgió un nuevo amor por la Biblia, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Gran parte de aquellas enseñanzas están recogidas en el Nuevo Testamento. Despertó en ellos un nuevo amor por todo lo que dice la palabra, se mantenían firmes, practicaban la Santa Cena, de casa en casa partían el pan. Despertó también en ellos un nuevo amor por la oración. La iglesia llena del Espíritu Santo siempre será una iglesia orante, una iglesia que le gusta orar, que asiste, que se promueve los tiempos de oración, de la hora de la oración, que tiene tiempos de vigilia. Eso es algo muy, pero muy importante. Lo otro es que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene amor los unos por los otros. Amarse los unos a los otros tiene que ser una de las características indelebles de la iglesia. Dice la Biblia, se mantenían firmes en la comunión, seguían reuniéndose y comiendo juntos con alegría y generosidad. Se dio cuenta de una nueva liberación de fondos y de una generosidad en el dar. Una iglesia llena del Espíritu Santo tiene que ser una iglesia unida, donde nos preocupamos los unos por los otros, donde nos ayudamos los unos a los otros. También una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene amor por el mundo. La iglesia tiene que estar llena de amor por todas las personas. Sí, por tu familia, por tus vecinos, por las personas con las que trabajas, por las personas con las cuales compartes el transporte público, por las personas con las cuales compartes en la tienda, el supermercado, la plaza de mercado. Allí, la iglesia tiene que estar llena de amor. Eran en una comunidad orientada hacia afuera que hacía señales
y milagros. Cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que siempre mire hacia afuera, que vea la necesidad de meterse con Dios, de adorar a Dios, que sea una iglesia que busque la presencia de Dios. Por eso quiero invitarte para que hagamos otra oración. Señor, gracias por la gran victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Te pido que me llenes hoy de tu Santo Espíritu para ser una iglesia que marca la diferencia. Yo soy parte de la iglesia. Te pido que me unas, lléneme de tu Santo Espíritu, Señor, para ser un hombre de bien, para ser un hombre de santidad, para ser un hombre Dios de los cielos que marca la diferencia en todo lo que hago. Bueno, quiero invitarte ahora a que hagamos la tercera lectura y está en segundo libro de Samuel, capítulo 7, en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, antes de hacer la lectura, quiero decirte que en este tercer punto que estamos empezando, cambia algo. Y es que el autor no es el pastor Nicky Gumbel, sino la pastora Marisol y su servidor Luis Alfonso González. Ahora sí voy a hacer la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, y mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar las ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, la has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste importantes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre. Tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios, y ahora, oh Señor,
yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, confírmalo como una promesa que durará para siempre, que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre, oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Bueno, vamos a leer ahora el capítulo 8. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab, hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una gran soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates, David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron a ayudar al rey Hadad-Ezer, David mató a los 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba, Berotai, que pertenecían a Hadad-Ezer. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-Ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Y Hadad-Ezer hizo que Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo todo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joaída, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, el tercer punto, como te dije, es de la autoría de la pastora Marisol y de su servidor. Le hemos titulado Victoria del Pacto. En este pasaje vemos que Dios hizo un pacto con David. En la Biblia, pacto se define como un acuerdo entre Dios y su pueblo, y en el que Dios le hace promesas y generalmente le exige al pueblo cierta conducta. El pacto de Dios con David es motivado por una relación personal e íntima entre David y Dios. Cuando vemos el versículo 2 y leemos: yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa, vemos que David tenía un interés real por la presencia de Dios, por darle el primer lugar a Dios. Y es que David amaba estar en la presencia de Dios. Eso lo podemos ver también en el Salmo 84, versículo 10. Dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. David amaba el templo porque en el templo se hallaba la presencia de Dios. Esta actitud de David motivó al siguiente pacto, y ahí en el versículo 8 y 9 del capítulo 7 de 2 de Samuel, y cuando le dice el profeta
Dios al profeta Natán y le dice: ve y dile esto a David. Ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar las ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Es decir, el pacto con Dios, ¿en qué consiste? En que Dios promete elegirlo para cosas grandes. Ahí vemos en el versículo 8 cuando elige: te elegí para que fueras líder. Dios eligió a un simple pastor de ovejas, rechazado por su propia familia, sin fama y casi nadie lo conocía, para que fuera el nuevo rey de toda la nación de Israel. Dios también le promete estar a David siempre a su lado. De la misma manera, Dios quiere hacer un pacto contigo hoy. Quiere sacar tu vida del anonimato, quiere bendecirte, quiere ayudarte. Y de la misma manera que ayudó a David, quiere guiarte para que puedas liderar tu vida, para que puedas liderar tu familia, tu negocio, tu empresa con éxito. Sí. Dios también, ¿qué más promete? Promete extender su amor y misericordia hacia sus hijos y generaciones. Ahí en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículos del 11 al 14, vemos claramente la promesa de Dios hacia David de extender sus bendiciones hacia sus generaciones. Dice que levantará una dinastía que ocupará el trono de David por siempre. Esto es algo muy especial, porque cada vez que podemos hacer un pacto con el Señor, gozamos de esas bendiciones. De la misma manera, Dios te ama a tus generaciones y quiere bendecirlos. Tú no estás aquí en la tierra para maldición. Tú estás aquí en la tierra porque Dios quiere bendecirte. También Dios, ¿qué más le prometió a David a través de este pacto? Protegerlo del mal y también protegerlo de sus enemigos. David peleó muchas batallas y el Señor siempre le dio la victoria. En cambio, en el capítulo 8 vemos también muchas de ellas. Dios también promete protegerte a ti del mal. Yo no sé qué te está pasando en este momento, pero esto viene de parte de Dios. Aquí en este podcast te lo digo. Dios te protege del mal. También te protege de tus enemigos. Pero, ¿cuál fue la respuesta de David frente a las promesas de Dios? Primero dice allí también la Biblia que gobernó al pueblo con rectitud. El mejor pueblo, escúchame bien, el mejor gobierno que se ha podido presentar en toda la historia del pueblo de Israel, y me atrevería a decir que en toda la historia de los gobiernos, es el gobierno que hizo David. Sí, como lo oyes, David fue el mejor gobierno. Eso fue la respuesta de David. Gobernó bien, de la manera correcta. Otra de las respuestas de David es que siempre tenía un corazón agradecido al Señor. David también reconoció la misericordia de Dios sobre él y su familia cuando dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que tú nos hagas todo esto? Exaltó las maravillas de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Reconoció la soberanía de Dios. Dios es Dios. ¿Sí? Y también sabía que todas las cosas se deben hacer como Dios lo mande. Por lo tanto, recuerda, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Por eso siempre nuestra respuesta hacia Él debe ser la obediencia y la gratitud. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por ayudarme a entender lo maravilloso que es el pacto contigo. Ayúdame a aceptarlo, a disfrutarlo y a corresponder a tu inmenso amor, entregándote mi vida, rindiéndome a ti, Señor, rindiendo mi voluntad, Señor amado, siguiéndote en obediencia y en amor. Bueno, la pastora Pipa Gumbel hace el siguiente comentario: todos los amigos de Pedro tuvieron que estar encantados y orgullosos, en el buen sentido, cuando se puso en pie y dio su primer sermón. Habían estado con Pedro en sus idas y venidas, es decir, en sus momentos altos y bajos, así como en sus caídas, y ahora la unción de Dios estaba sobre él. Los 3 años anteriores habían sido una preparación para este momento. Es maravilloso ver cómo personas que han pasado por sus batallas y dificultades encuentran su llamado. Este devocional recuerda que los 2 primeros puntos, el autor es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y los autores del tercer punto es nuestra amada pastora Marisol Rojas Quintanilla y su esposo, su servidor, Luis Alfonso González. La voz de este podcast también es de Luis Alfonso González. Mis amados, bendiciones.